Buenas tardes, maestro y compañeros. El día de hoy, el equipo integrado por Montalvo Baruch Dostin Axel, Lezama Huijara Carla Cristina y un servidor de Escamilla Huerta Maximiliano, les hablaremos el día de hoy acerca de las características contaminantes de la combustión. Entonces, primero tenemos que saber cuáles son aquellos contaminantes por combustión. Entonces, los contaminantes de combustión son aquellos gases y partículas que forman al quemar cualquier combustible, los cuales pueden ser desde madera, gas natural, queroseno, tenemos el carbón vegetal o incluso el tabaco, por mencionar algunos. Y los principales contaminantes de la combustión son el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, las partículas finas y ultrafinas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y también tenemos a los formaldehídos. Bueno, continuando con la presentación, tenemos los efectos sobre la salud y las fuentes de contaminantes de combustión en interiores. Bueno, en esta tabla tenemos 4 contaminantes o 4 grupos de contaminantes, en el cual el primero es el monóxido de carbono, el cual tiene como efectos en la salud dolores de cabeza, fatigas, náuseas, mala visión y concentración, y en casos más graves, la muerte. El siguiente de estos es el dióxido de carbono, que como efectos en la salud tiene daño pulmonar, enfermedad pulmonar y infecciones respiratorias. El siguiente grupo es el de las partículas PM10, el cual son partículas que están suspendidas en la atmósfera que son de tamaño mayor a 2.5 micrómetros, pero menores de 10. Estas pueden ser polen, cemento, hollín, entre otras. Estas causan problemas en el sistema respiratorio, la cual se manifiesta como irritación en la nariz, garganta, ojos y problemas como bronquitis, efisema, alergia, etc. Por último tenemos los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos en la salud causan cáncer de pulmón, estómago, vejiga y piel. Asimismo, causan problemas como irritación en la nariz, garganta y ojos. Bueno, la combustión de los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas, liberan su energía en forma de calor, ocasionando la contaminación térmica. Afecta esto a la atmósfera y en los casos en que la refrigeración se hace en circuito abierto, afecta al medio receptor de las aguas de refrigeración. Estas aguas de refrigeración es el río y el mar, elevando así su temperatura por encima de lo normal, dando lugar a alteraciones en los ecosistemas acuáticos que están próximos, o sea, cercanos al lugar de vertido. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un motor de combustión interna. Le vamos a poner el video y... Motor de un automóvil. Tomamos como ejemplo un motor de un automóvil debido a que este es un motor de combustión interna de 4 tiempos. Como podemos observar, en el motor ingresa una mezcla de aire y combustible, y dicha mezcla es la que, junto a la chispa de la bujía, ocasionan la combustión. Noten que el movimiento del pistón es producido por la combustión de la mezcla aire-combustible. Como se puede observar, la combustión se realiza internamente. Es por eso que también se los llama motores de combustión interna. Cabe recalcar que los gases emitidos por un motor de combustión interna de gasolina son principalmente de dos tipos. El primero son los inofensivos y el segundo son los contaminantes. Entonces, los inofensivos están formados principalmente por el nitrógeno, el oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua e hidrógeno. Y los contaminantes están formados fundamentalmente por el monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y también el plomo. A continuación tenemos un cuadro sinóptico de los gases emitidos por un motor de combustión interna de gasolina, en el que a continuación mis compañeros se encargarán de explicarles cada punto a detalle. Sobre los gases inofensivos tenemos que hay 4 grupos principales. Entre ellos se encuentra el dióxido de carbono. Este compuesto no resulta nocivo para los seres vivos
y este a su vez constituye una fuente de alimentación para las plantas que son verdes. Eso se lleva a cabo gracias a la fotosíntesis. Se produce por la combustión, es decir, cuanto mayor sea la combustión, cuanto mayor sea la concentración, mayor será la combustión. Sin embargo, cuando hay un incremento desmesurado de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, este puede llegar a producir variaciones climáticas. Esto es comúnmente llamado como el efecto invernadero. El siguiente es el oxígeno. Este es uno de los elementos indispensables para la vida y en este caso para la combustión. Se encuentra presente en el aire en una concentración del 21%. Si su mezcla es muy rica o muy pobre de oxígeno, el oxígeno no podrá oxidar todos los enlaces de hidrocarburos y terminará siendo expulsado con el resto de los gases de escape. Bueno, el siguiente que tenemos en esta lista es el vapor de agua. Se produce como consecuencia de la combustión mediante la oxidación del hidrógeno y se libera junto a los gases de escape, al igual que el anterior. Finalmente tenemos el nitrógeno. Este es un gas inerte que se encuentra presente en el aire, que está en una concentración del 79%. Bueno, si tenemos que el nitrógeno es un gas inerte a temperatura ambiente, no se pensaría que llegará a reaccionar de alguna forma, pero si tenemos altas temperaturas en un motor, el nitrógeno se va a oxidar y va a formar pequeñas cantidades de óxido de nitrógeno. Hablar de los gases contaminantes. El primero del cual que les voy a hablar va a ser del monóxido de carbono, que en concentraciones muy altas y tiempos largos de exposición pueden provocar en la sangre la transformación irreversible de la hemoglobina, molécula que, como nosotros todos sabemos, es la encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones a todas las células del organismo. En carboxihemoglobina, incapaz de incumplir esta función, es por eso que en concentraciones superiores del monóxido de carbono al 0.3% en volumen resultan ser muy mortales. La falta de oxígeno en la combustión hace que ésta no se produzca completamente y se forme monóxido de carbono en lugar de dióxido de carbono. En un vehículo, la aparición de mayores concentraciones en el escape de dióxido de carbono indican la existencia de una mezcla inicial rica o falta de oxígeno. Bueno, el segundo del que les voy a hablar va a ser de los hidrocarburos, que estos, dependiendo de su estructura molecular, presentan diferentes efectos nocivos. El benceno es un ejemplo que por sí mismo es muy venenoso y la exposición a este gas provoca irritaciones de la piel, ojos y conductos respiratorios. Si el nivel es muy alto, provoca depresiones, mareos, dolores de cabeza y náuseas. El benceno es uno de los múltiples causantes del cáncer. Su presencia se debe a los componentes incombustibles de la mezcla o a las reacciones intermedias del proceso de combustión, las cuales son también responsables de la producción de aldehídos y fenoles. El tercero del que les voy a hablar va a ser del plomo, que, como todos sabemos, este metal es más peligroso contenido en los aditivos del combustible. Inhalado puede provocar la formación de coágulos o trombos en la sangre, de gravísimas consecuencias patológicas. Se encuentran presentes en las gasolinas en forma de tetraetilo de plomo y se utiliza en su producción para elevar su índice de octano, y también en motorizaciones antiguas como lubricante de los asientos de válvulas. Anteriormente, de hecho, como muchos sabemos, el plomo se encontraba muy presente en aerosoles, pero actualmente me ha tocado ver que hay aerosoles que ya no tienen plomo por todo esto que provoca el plomo, las contaminaciones. Y bueno, el último del que les voy a hablar va a ser de los óxidos de nitrógeno, que no solo irritan la mucosa, sino que en combinación con los hidrocarburos contenidos
en el smog y con la humedad del aire producen ácidos nitrosos, que posteriormente caen sobre la tierra en forma de lluvia ácida y contaminan grandes áreas, algunas veces situadas a cientos de kilómetros del origen de la contaminación. Ahora vamos a ver las alternativas. No voy a profundizar mucho en esta parte debido a que en la unidad propia cuenta con su propio subtema para todo este apartado. Entonces, bueno, el planteamiento de la defensa del medio ambiente contra la contaminación la podemos resumir en algunas acciones de tipo general. Como primer punto tenemos que se puede evitar que el contaminante se forme usando una acción preventiva mediante la aplicación de técnicas poco contaminantes o sin desechos que aborden el problema en el origen. Finalmente tenemos en este punto el impedir que el contaminante sea descargado en un medio receptor de forma incontrolada. Esto corresponde a una acción curativa. Para lograr este objetivo se puede recurrir a dos medidas. La primera de ellas es concentrar y retener los contaminantes producidos mediante equipos adecuados de depuración. Y la segunda, que va en cierta forma relacionada con la anterior, es tratar de expulsar el contaminante al medio receptor de una forma de que su dilución sea máxima. Con esto se busca que el receptor tenga en lo menos posible un efecto nocivo. Y bueno, por último tenemos las referencias bibliográficas con todos los links de las páginas de la cual se recaudó la información para este trabajo. Esto sería todo de nuestra parte, esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias.